Bueno, sobre todo saludarte. Sí, No podemos darnos un cariñoso abrazo, pero nos lo damos, evidentemente, aunque sea a través de claro. la pantalla. Muy bienvenido a la revista de la Unión de Actores y Actrices. Muy bienvenido, como siempre, al sindicato, donde sabes que tienes a muchas seguidoras y a muchos seguidores y un fiel compromiso del sindicato contigo y con la lucha que llevamos a cabo. Yo quiero presentaros brevemente, en lo posible, porque Miguel, queridas compañeras y compañeros, tiene una larguísima trayectoria y un larguísimo currículum, pero diré alguna cosa. Bueno, Miguel Lorente, para los que no estéis tan familiarizados, porque él es una figura, es una de las personas esenciales en la lucha contra la violencia de género. Miguel Lorente Acosta es médico forense, profesor titular de Medicina Legal y asesor de igualdad en la Universidad de Granada. Es, como ya he dicho, uno de los mayores expertos a nivel nacional e internacional de violencia de género. Es asesor de la Organización Mundial de la Salud, fue coordinador general del Instituto de Medicina Legal de Andalucía, también director general de asistencia a víctimas, también desde la Junta de Andalucía, desde la parte jurídica, y delegado del Gobierno para la violencia de género en un momento muy especial de nuestro país, que fue la primera vez que se crea el Ministerio de Igualdad, ¿no? Pues ahí en esa creación del Ministerio de Igualdad ya estaba Miguel, como no. y, y bueno, tiene infinidad de premios, tiene el premio María Miaja por su lucha a favor de las mujeres, el premio Pedro Cerolo por su defensa de la igualdad, el premio Luisa de Medrano, que es el premio de la igualdad de la Universidad de Alicante, premio del Observatorio contra la Violencia de Género, y para nosotros nuestro especial premio, aunque anterior a algunos de los que he dicho, del 2017, que es el premio de Mujeres en Unión, y que realmente, Miguel, todas y todos recordamos en el sindicato con especial cariño este premio, porque yo creo que conseguiste, creo que te acordarás, conseguiste el abucheo y el pateo más tremendo que se puede dar en un teatro contra la violencia de género, y yo creo que es el gran abucheo a nivel mundial que se dio desde un teatro, desde el Circo Price a la violencia de género. No sé si te acuerdas, pero fue muy, muy impresionante. Sí, sí, totalmente. Lo llevo grabado en el Sí, corazón. sí, sí, sí. Nunca he vivido un momento tan emocionante como ese Mm. cuando nos referimos a ese rechazo del machismo, a ese rechazo a la violencia de género como conducta del machismo y esa implicación tan grande y tan unánime por parte de todos los compañeros y compañeras que estaban Ujú. allí esa noche. Lo recuerdo con muchísima emoción y además creo que es el gran referente. Es decir, el machismo se ha caracterizado por el silencio y la invisibilidad, por dejar detrás de las paredes, detrás de las justificaciones, detrás de los mitos, de los estereotipos, todo aquello que viene realizando y que sigue realizando día a día. Por lo tanto, hay que romper con esa invisibilidad y romper con ese silencio. Lo tenemos muy cerca, es decir, esta semana pasada el Ayuntamiento de Córdoba retiró una campaña por exigencia de la ultraderecha cuando era una campaña contra la violencia de género que ponía voz a los niños y niñas que la sufren en sus hogares y en este caso a unos niños que decían de mayor no quiero ser como mi papá, refiriéndose al papá maltratador tal y Ujú. como venía reflejada en la campaña. Bueno, el silencio siempre es la respuesta que tiene el machismo frente a la violencia de género, frente a la desigualdad, a la discriminación y ese ruido de fondo, ese ruido crítico
el que debemos de desarrollar y compartir para que entienda que hay una crítica y que la sociedad está cambiando y está cambiando para acabar y erradicar al machismo. Pues bueno, ahí queda ese pateo latente contra el machismo y esto me trae, bueno, yo quería comentar una cosa antes de hacerte otra pregunta y es que para nosotros, para mí es muy importante porque además soy fan y seguidora de su... Miguel tiene dos blogs que podéis seguir, uno de ellos que Miguel es poeta, además de médico forense y de luchador contra la violencia y gran analista. Él es un poeta y se nota en su manera de escribir en todos los libros que ha publicado. Hay siempre esa esencia poética que yo creo que para mí la poesía es una de las artes que más toca lo esencial que somos, ¿no? Alguien me dijo un día que me gustó mucho, la política es lo que hacemos, el arte es lo que somos, ¿no? Y bueno, me parece muy hermoso y siempre lo recomiendo. Y luego otro blog que es el de sus artículos, ¿no? Que es un poco la definición de la autopsia se llama, ¿no? Me parece. Ujú. Y el otro es cardiopatía, que ahora Poética. poética, eso es. Que es, claro, no hay nada más cercano a ese latido que nos da la vida que la poesía, ¿no? O sea, me gusta mucho esa definición de tu blog y os recomiendo a todas y a todas que entréis, que lo busquéis porque disfrutaréis muchísimo. Quienes amamos la poesía lo hacemos y por otro lado creo que su otro blog es absolutamente imprescindible, ir buscando como también busca y como también coge el bisturí eh, Miguel para descubrir el machismo. Hablando de esto, bueno, sí me gustaría también que tú nos dijeses algo como poeta, como artista, entre nosotros, como creador, ¿no? Sí, la verdad que la poesía siempre se escribe con mayúsculas y es algo que realmente me mueve, es ese latido que me hace ser y no solo actuar en consecuencia, pero creo que es la esencia. Yo creo que sin la poesía, la que leo, y ayer conseguí uno de los libros que era tan difícil es de Louise Gluck, la recientemente galardonada con el premio Nobel, que es una maravilla. Yo creo que este vivir en la poesía al final es lo que le da continuidad a la vida, ¿no? Es decir, si te das cuenta, Ujú. cuando hablamos de cardiopatía, por ejemplo, esa referencia al corazón, la vida es intermitencia, pero seguida. Es decir, eh, lo que hace posible que entre cada latido no muramos, ¿no? Es precisamente esa capacidad de recibir el impulso para luego empujarle sin necesidad de tener una fuerza activa, ¿no? La poesía actúa en cierto modo de esa manera, ¿no? Recoge pues todas esas emociones, todos esos sentimientos, todas esas dudas, todos esos miedos, ¿no? Y luego es capaz de canalizarlos a través de esa flexibilidad, ¿no? De esa esencia que nos mueve. Y luego, a partir de ese impulso vital, pues tenemos todos los elementos críticos, toda la conciencia que desarrollamos sobre la realidad, ¿no? Pero hay un latido profundo, intermitente en su forma, pero continuo en su esencia, que es el que nos da sentido, ¿no? El que nos posiciona, ¿no? El que nos hace ser arte, ser lo que somos, ¿no? Lo demás es cómo nos comportamos y en ese comportarse hay mucha mentira. Precisamente lo que alguien puede identificar con el arte, con la representación, que es el que no se corresponde con la realidad, es todo lo contrario. Es una Sí. expresión de la realidad a través de esa escenificación, pero lo que mueve a la escenificación es precisamente la realidad. Y la poesía actúa como esa esencia, como esa base, como esa estructura desde la que nos comportamos, pero sin estructura solo seríamos marionetas, seríamos algo totalmente manipulable y manejable. Y creo que hay una relación estrecha entre los sentimientos y luego la realidad, ¿no?
absolutamente. Y esa es también nuestra tarea como actores y actrices. Además, has hecho una definición perfecta de lo que es nuestra carrera, que me quedaré con ella, te la robaré, que es esa intermitencia continua, que es Ujú. la vida de un actor o de una actriz. Eh, pero bueno, estamos hacia el 25 de noviembre y yo tengo esa sensación de que cada vez que llega el 25 de noviembre tengo una sensación personal, que la tengo muchas veces, pero exageradamente en noviembre, que es qué bien ser hombre, ¿no? Porque sé que es terrible el papel que otorgamos aquí, es el maltrato, pero qué fácil, ¿no? Porque para las mujeres, yo me he pasado la vida descubriendo baches por los que tenía que solucionar mi vida para poder estar en el mundo y desarrollar lo que quería hacer como mujer. Sigo peleando por cobrar igual que los hombres. Eh, Sigo peleando por tener trabajo, porque mi trabajo no acabe, porque voy cumpliendo años, que esto nos pasa a las mujeres, a las actrices muy claramente en el audiovisual o en el teatro, en la medida que vamos cumpliendo años, eh, nuestros papeles son menos porque seguimos representando el tópico mayoritariamente de las mujeres como pues, alguien joven, hermoso, deseable. Cuando ya deja de ser ese objeto deseable, pasa a ser también, digamos, la mujer cuidadora. También me he tenido que reivindicar muchas veces para no ser la que coja los platos y los lleve al fregadero, etcétera, etcétera. Cada paso de mi vida, de la vida de las mujeres, es una reivindicación. Una dice que sencillo ser hombre, ¿no? Y entonces, en este proceso en el que estamos, que hoy hablamos, en noviembre, tú acabas de decir cómo sentimos que la medida de los éxitos que alcanzamos vienen nuevas olas para arrancarnos, ¿no? El negacionismo de la ultraderecha es un golpe muy fuerte. Yo creo que actúa directamente con la desconfianza de las víctimas hacia las instituciones y, por otro lado, también refuerza a los maltratadores a la hora de decir, no pasa nada, esto es mentira, como siempre, ¿no? Es una mentira contra los poderosos. Dime, Miguel. Sí, totalmente. Fíjate, Berta, que eh, cuando hablamos de violencia de género, de condenas, de sentencias, etcétera, etcétera, cuando tú analizas el número de casos que hay según la macroencuesta, el número de denuncias que se interponen, que representa aproximadamente un 25%, y el número de condenas que se producen dentro de las denuncias que se han presentado, al final, con relación a todos los maltratadores, el porcentaje de condenas es alrededor del 5%. Y el 95% de los maltratadores hoy en España, a pesar de ser uno de los países más avanzados en la lucha con una norma pionera y líder en referencias para abordar de una manera integral la violencia de género, a pesar de toda la concienciación, de toda la crítica, de todo el debate que hay en la sociedad, pues el 95% de los maltratadores quedan impunes. Bien porque no son denunciados o porque cuando son denunciados por las propias características donde se produce la violencia, la intimidad, sin testigos, a veces sin evidencias o indicios manifiestos, la interpretación que se hace de todo eso, con la culpabilización de las mujeres que se han denunciado tarde, etcétera, etcétera. Todo eso al final hace que el 95% queden impunes. Con lo cual la percepción de seguridad, de tranquilidad, de confianza que tienen los maltratadores es manifiesta. Yo he hablado con Absoluto. víctimas que te dicen, bueno, te voy a denunciar, ya cuando no soportaban más la violencia y decirle el maltratador sin estudiar, sin leer, sin estar al día en estos temas, decirle tranquilamente, me da igual que me denuncies, no me va a pasar nada. Y esa sensación de impunidad es terrible. Cuando eso lo elevamos no solo a un contexto social determinado, evidentemente machista, pero determinado con sus dinámicas, con sus rutinas, cuando eso lo elevamos a la institucionalidad y desde el Parlamento oímos a políticos y políticas de la ultraderecha negar la realidad de la violencia de género, intentar esconderla de nuevo detrás de la familia, de lo doméstico, eso lo que hace es
afianzar el modelo que ya existe. Mientras que nuestro modelo, al hablar de igualdad, de crítica al machismo, supone transformar, cambiar la referencia histórica y la referencia actual, ellos lo único que tienen que hacer es generar una pequeña duda o dar un argumento suficiente para consolidar a las personas en sus creencias, en sus ideas, en sus elementos que históricamente han venido realizando. Y es tal el poder que el ejemplo lo tenemos muy cercano. Cuando Donald Trump dijo que el coronavirus se curaba bebiendo desinfectantes, hubo cantidad de intoxicaciones en todos los Estados Unidos que se llevaron a cabo porque la referencia a la palabra de un líder, de un político, de alguien que considera con conocimiento, con un nivel de información suficiente, es bastante para que ellos actúen en consecuencia. Cuando aquí los políticos de la derecha y ultraderecha hablan de la negación de la violencia de género, que todas las violencias son iguales, que no hay que hablar de hombres, de mujeres, sino de personas, cuando lanzan todos estos mensajes, al final lo que hacen es consolidar lo que ya hay, y lo que ya hay es violencia, es tratar de controlar y dominar a las mujeres, es toda la construcción machista. Por lo tanto, es terrible que se esté haciendo y es una situación que tendríamos que exigir responsabilidad por todo lo que supone para las mujeres y para la democracia. Y exigir esa responsabilidad yo creo que también este 25 de noviembre, no sé, me he despertado hoy con espíritu crítico, este 25 de noviembre, que los 25 de noviembre recordamos, salimos, hablamos, etcétera, etcétera. Institucionalmente nos movemos y es muy importante. Pero realmente la situación es tan terrible. O sea, el número de mujeres cada año eh, aumenta, oscila, pero las muertes continúan. ¿Qué, ¿Qué hacemos? O sea, ¿hasta qué compromisos tienen que llegar? Porque de pronto yo soy realmente muy feliz y creo en ello. Creo que el tener un ministerio de igualdad es sumamente importante, trascendente. Pero es como si dejásemos esas políticas, que no es cuestionable, pero sí en los otros ministerios, en el propio Estado, en las cortes, etcétera, etcétera, en las comunidades autónomas, no se hiciese lo suficiente, nada más que en aquellos momentos que están estipulados los días, ¿no? Como si necesitásemos que realmente de la violencia hay que hablar siempre, siempre, día a Sí, día, ¿no? sí. Bueno, retomando el ejemplo de la poesía que vamos al principio, la Sí, intermitencia sin compromiso al final termina en agotamiento. Es decir, si no hay algo que le da continuidad a cada una de claro. las acciones que se toman, al final eso se agota. Y es cierto que tienen mucha razón en tus palabras en dos sentidos, ¿no? Uno de ellos es el desenfoque general que hay. Es decir, Ujú. hace poco me preguntaban en una entrevista en Infolibre y contestaba, no era la primera vez, pero contestaba y fue el titular que utilizaron, diciendo que para mí el problema más serio que existe en un país es la violencia de género, la desigualdad y la Ujú. violencia de género. Es decir, si un país admite dentro de la normalidad la existencia de la violencia contra las mujeres, con todas las discriminaciones que anteceden, con todos los abusos que actúan, digamos, como elemento, digamos, antecedente. Con todo eso, y organizamos nuestra convivencia sobre esa normalidad, nada se puede levantar de manera sólida bajo unas referencias democráticas. Nada. Es decir, ahora estamos con el impacto de la pandemia, terrible, vale. Es una cuestión puntual que probablemente para 2022 haya desaparecido. La pandemia ha afectado a nivel mundial aproximadamente a 50 y tantos millones de personas, por lo tanto, o sea, unas 27 millones de mujeres, ¿no? La violencia de género está afectando ahora mismo a 70 millones de mujeres en todo el planeta. Cuando acabe la pandemia, seguirá la violencia de género. Es decir, tenemos una construcción basada en un dominio, control, sometimiento de las mujeres que está traduciéndose en un dominio, control, sometimiento de la propia democracia, porque si no hay participación, si no hay la capacidad de transmitir la experiencia, la visión, los anhelos, los miedos, las dudas de toda la sociedad, incluyendo a las mujeres como referente común, no solo como referente para los espacios domésticos o de cuidado y cariño, y seguir dejando que lo común, lo universal sea lo androcéntrico, lo de los hombres, pues al final
fracasaremos y tendremos problemas que se derivarán en la economía, en los temas sociales, en la política, en las relaciones internacionales, pero porque no hay una base sólida sobre la que construir esa convivencia que es lo que somos, hombres y mujeres conviviendo en la sociedad. Por lo tanto, el desenfoque es tal que hemos hecho un pacto de Estado contra la violencia de Eso género. es. Cuando tenemos dos pactos de Estados contra violencias, uno un pacto de Estado contra el terrorismo de ETA y otro un pacto de Estado contra el terrorismo yihadista. ¿Por qué cuando hacemos un pacto contra la violencia de género no lo hacemos como pacto contra el machismo? Porque no se ha hecho un pacto contra el atentado terrorista o contra la violencia terrorista, sino contra el terrorismo, que es el causante de todo lo que permite que luego sea la violencia lo que se manifieste. Aquí, si ponemos el acento y el foco en la violencia de género, que es la última fase de todo un machismo estructural y cultural, pues vamos a ser incapaces de evitar y corregir esa situación. Podremos mejorar la respuesta ante la violencia, lo vamos a hacer, pero hace falta acabar con las circunstancias, con las causas de esa, digamos, construcción social que es la cultura del machismo, porque el machismo es cultura, no es conducta. No es solo la expresión Sí, sí, de la conducta en un eso. momento determinado, el piropo, el sexismo que podamos ver en un momento determinado, es la construcción que da lugar a eso. Por lo tanto, el machismo es cultura, no es conducta. Y luego, hablando del desenfoque, luego lo que tú comentabas, la falta de continuidad. Es decir, lo que hacemos, que es insuficiente porque lo centramos en violencia de género o en las consecuencias de la desigualdad, no es, digamos, desarrollado de manera continua. Tú imagínate que intentáramos enseñar a leer a los chavales, a los niños y niñas, incluso que concienciar sobre la lectura a la población y que el día 22 de abril, el día del libro, cogiéramos, nos fuéramos al sitio más institucional y más maravilloso y empezáramos a leer el Quijote, ¿no? Como hacemos todos los años, en un lugar de la Mancha, termina el 22 de abril y decimos, hasta el año que viene, 22 de abril, que seguiremos leyendo el Quijote. Evidentemente, la gente ni aprendería a leer de año en año, ni tendría interés por la lectura cuando solo de vez en cuando se recurre a juntarnos, a centrarnos en lo que es la referencia del leer, ¿no? Entonces, pues eso pasa, es decir, tenemos que ampliar la mirada y tenemos que darle continuidad. Creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo y además me encanta oírte en ese sentido porque da como muchas ganas, mucho ánimo. Pero también hay algo muy importante que dices que es cuando has hablado, no hay un pacto por el terrorismo, o sea, hay un pacto por el terrorismo. Necesitamos un pacto contra el machismo, ¿no? Necesitamos Sí. englobar la violencia dentro de ese sentido más amplio, ¿no? Que me parece muy importante. Y es un poco como que lo institucional se va comiendo esto que has puesto tan maravilloso ejemplo de leer el día del libro y nunca más, nunca más, que se dice en mi tierra. ¿Sabes? Yo quería también hacerte la observación de que, por ejemplo, creo que siempre nos debatimos pensando en la cultura como la educación pueden construir un parapeto hacia el machismo, ¿no? Puede construir, ir trabajando en ello. Pero, sin embargo, las realidades que nos encontramos es que cuesta muchísimo que desde la escuela aprendamos la cultura machista que es, a descubrirla, qué significa eso. Y por otro lado, desde la cultura, creo que la cultura institucionalmente es uno de los lugares más difícil de acceso para las mujeres de llegar a los puestos de representatividad, ¿no? La última autoevaluación o encuesta hecha por el último estudio del Ministerio de Cultura define que los hombres deciden en el 82% de las instituciones culturales, lo cual quiere decir que el poder de legitimación artística es absolutamente masculina. Sé que esto podemos decirlo también en la economía, en la ciencia, etcétera, etcétera. Pero bien, sacamos esa encuesta
está muy bien, ¿y qué hacemos? Claro. Porque no hay respuesta luego. Ofrecemos una serie de datos, decimos cómo he estado y no ofrecemos inmediatamente, bien, sucede esto, porque en mi vida, si yo descubro algo, actúo. Ujú. eh, y esta falta de respuesta es la que mantiene esto latente, ¿no? Bueno, Pero al mismo tiempo representa, con este tipo de consecuencias, de pasividad ante la realidad conocida, refleja lo que es el machismo. Es decir, es que a mí me gusta claro. insistir siempre en que el machismo no es un accidente, ni es una deriva incontrolada del tiempo. El machismo es una Ujú, construcción interesada de poder, interesada, y por lo tanto interesada. reforzada no solo cuando se pone en marcha, sino a través de todos los instrumentos al alcance de quienes deciden, que son básicamente los hombres, como vemos que todavía hoy sigue ocurriendo en cualquier espacio de influencia. No solo el cultural, el científico, el político, el social, el económico, todo está reforzando el modelo, que el machismo es cultura. No son determinados hombres, un grupo de hombres, de determinado lugar, etc. No, 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 es la cultura. Y la cultura es el sistema y es el modelo sobre el cual se articula ese sistema. Entonces, todo el sistema funciona para retroalimentar y para proteger al sistema, no para dudar del sistema ni para cuestionarlo. Por eso la reacción tiene que ser crítica con toda esa construcción y tiene que ser lo más organizada y lo más, digamos, estratégica posible, porque tenemos que ir Ujú, avanzando en contra de todo un sistema de poder que va a impedir que se consiga esa transformación. Máxime cuando lo que ellos tienen que hacer simplemente es lo que hablábamos antes, generar la duda para que todo siga igual. Porque ellos no necesitan transformar nada, ellos lo único que tienen es consolidar lo existente. Y eso se consigue muy fácilmente porque tienen todos los elementos, desde la credibilidad, la palabra, los medios, la economía, la educación, lo tienen todo para que todo se mantenga de una manera coherente y armónica con lo que es su construcción. Y por eso la cultura da mucho más miedo, porque si la ciencia puede ayudar al conocimiento, sobre todo al conocimiento en forma, digamos, fragmentada de datos, de elementos, de referencias que al mismo tiempo se tienen que poner en cuestión con otros, etcétera, etcétera, la cultura no fragmenta el conocimiento, porque la cultura lo que nos hace es una toma de conciencia, que es mucho más que conocimiento, y además cargada de emoción, cargada de ujú, significado interno y externo, porque la cultura lo que hace es traspasar todos los elementos todas las barreras cognitivas para dejarnos el mensaje en nuestra propia emoción, en nuestro propio ser, porque es lo que hablamos del arte es lo que somos. Entonces, el mensaje de la cultura llega directamente a ese ser que somos, sin disfraces, sin máscaras, sin actitudes, sin roles, con nuestros miedos, con nuestras dudas, ujú. con nuestros anhelos, pero ahí es donde llega con conciencia. Es decir, cuando uno escenifica, cuando uno representa, cuando uno llega a una obra, cuando uno ve una película, cuando lee un poema, cuando escucha una canción, cuando ve una escultura, cuando nos llega toda esa carga, es una sensación única, única. A veces nos recuerda a la Sí, infancia, a veces nos da miedo, a veces nos recuerda un paisaje, a veces un olor, a veces una persona. Eso es inexplicable, ni siquiera somos capaces de saber por qué nos pasa eso a nosotros mismos, a nosotras mismas. Con lo cual, imagínate cuando esa cultura tiene la posibilidad de transmitir una manera de ver, de entender, de sentir, de posicionarse completamente diferente, que es la visión que traslada las cuestiones y muchas de las representaciones y creaciones de las mujeres. Te pongo un ejemplo muy rápido. En esta campaña de las elecciones de Estados Unidos. Hay un artículo en el New York Times de Michael Sokolov, el 23 de octubre concretamente, ujú, en el que se analiza lo que se denomina la brecha de género los votos, en los votantes, las personas que votan, ¿no? Y él dice, no es una brecha de género, no es hombre y mujeres, sino que es una brecha de hombres blancos. Es decir, los que votan a Trump son fundamentalmente hombres blancos, heterosexuales, ujú, racistas, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente hombres blancos. Luego, no es género, pongamos nombre a ese género porque hay hombres hispanos y negros que no votan a Donald Trump en porcentajes mayoritarios. Y analizando el sentido del voto, hay unos estudios que también recoge de Melissa Campbell, que dice que las mujeres cuando votan
lo hagan a Trump o a Biden pensando en que él va a conseguir, uno de esos va a conseguir su objetivo, pero su objetivo, su motivación principal es el bienestar de la comunidad y del país, a través de la educación, de la sanidad, cosas de ese tipo. Mientras que los hombres cuando votan, lo que buscan en su voto es el beneficio económico particular y las cuestiones de su entorno más cercano. Y lo hacen fundamentalmente a través de argumentos de carácter económico. Luego, fíjate la distinta visión y el distinto posicionamiento de hombres y mujeres ante la realidad. Las mujeres pensáis en lo común, en el bienestar, mientras que los hombres pensamos en nuestro propio beneficio a la hora de actuar y compartir. Quienes están tomando decisiones desde los puestos de poder, sea en el ámbito que sea, están reproduciendo esa manera de Sí. entender el papel de la cultura, de la ciencia, de la política, de cualquier escenario. Por lo tanto, tenemos que incorporar a mujeres no solo para que gestionen la realidad con su criterio, sino para que nos transmitan esa capacidad de tomar conciencia de la realidad y facilitar nuestro posicionamiento en un sentido contrario, en un sentido más crítico con lo que tenemos en el momento actual. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Espero que nos oigan con los oídos bien abiertos. Quería hablar también de, bueno, estamos hablando de ello, pero quería decir que, bueno, yo te felicito por tu nuevo libro. Miguel tiene muchos, para vosotras y vosotros, que sepáis que tiene muchos libros editados, todos ellos con un análisis donde uno descubre nuevas, o sea, realidades, donde uno puede, que es toda tarea de los actores y las actrices, ver, analizar la realidad para poder contar. Eh, Hay tu último libro que es Autopsia del machismo, me encanta su nombre. Es un libro que yo considero de las últimas joyas que tengo, que he puesto en mi mano, porque nos da ese que citaba antes, algo que siempre imagino a través de las películas, que no sé cómo se hace, pero ese bisturí que puede trabajar sobre un cuerpo, todo ese aprendizaje que uno puede hacer con un bisturí sobre un cuerpo muerto, que da, yo creo, al final, la historia de esa persona, ¿no? Que se puede ver ahí haciendo el trabajo que tú realizas. Y este trabajo lo trasladas al machismo. Este es un libro imprescindible, está publicado en la editorial Comares, que os recomiendo a todas y a todos. Y yo quisiera que nos hablases un poco de él, nos hablases de todo lo que incorporas. Para mí es fundamental ese análisis que no había hasta ahora encontrado tan bien hecho, a través de ese bisturí, que nos hablases de tu libro. Sí, muchas gracias, Berta. Pues vamos a ver. Gracias a ti. No, pero es un libro reactivo, es decir, no es un libro en el que te sientas a decir voy a escribir un libro, sino que es un libro Sí. que recoge y ordena todos los artículos que vienen de Autopsia o vienen en otros medios que me piden, pues, El País, El Diario.es, Infolibre, es decir, te van pidiendo artículos sobre cuestiones puntuales que suceden. Entonces, es un libro reactivo que está muy cerca de esa toma de conciencia porque siempre surge sobre un hecho, un caso, una forma de abordar la realidad, cuando hay una crítica machista, cuando hay una falta de consideración algún planteamiento por parte del feminismo, del movimiento de mujeres o de la igualdad, ¿no? Cuando todo eso sucede es cuando te produce el estímulo, ¿no? El chispazo que dice, no, esto hay que escribir, hay que compartir, hay que evitar que dejen su huella manipulando la realidad. En fin, es un libro reactivo y que tiene más días que páginas, ¿no? Yo creo que es mucho tiempo el que se resume en el libro, en el sentido de que son hechos que van sucediendo a lo largo de los años y que ahora convenía ordenar, ¿no? Porque están escritos, pero convenía ordenar. Y yo he utilizado la referencia de la autopsia, pues porque me pareció una palabra que, aunque así en principio puede impactar, preciosa. Es decir, etimológicamente, Sí. autopsia significa ver por uno mismo. Y creo que es lo que necesitamos en general en muchos temas, ¿no? En este en especial, porque nos
nos apela, ¿no? Nos cuestiona como personas, ¿no? Entonces, tenemos que mirar por uno mismo, por una misma, para poder encontrarnos en esa mirada, ¿no? Yo siempre digo que los hombres hemos aprendido a mirarnos al espejo, pero todavía no somos capaces de vernos. Pues la autopsia debe facilitar a vernos como personas, como ciudadanos y ciudadanas, que tenemos que hacer algo para, digamos, romper con la realidad. Y para eso hay que diseccionar. Porque la gran falacia que es el machismo, hemos dicho al principio, ¿no? Construido sobre la mentira de que la condición masculina es superior a la femenina, ¿no? Pues esa falacia se ha recubierto de argumentos. Y el principal de ellos es la normalidad, la rutina, lo frecuente, lo habitual, ¿no? Entonces, para poder traspasar esos elementos no es fácil, porque ya están totalmente, digamos, consolidados, están casi plastificados, ¿no? Entonces, el bisturí, como muy bien dices, nos permite ir separando las capas de la normalidad, de la palabra, de la credibilidad, de la tradición, de la costumbre, ¿no? De los mitos, de los estereotipos, y al final encontramos la esencia de esta construcción para poder posicionarnos. No es un libro de síes y noes, es un libro de desenmascarar, de situar Eso. a la persona ante la propia realidad, que no es la aparente, sino que es la esencial, ¿no? Entonces, a partir de ahí creo que facilita esa construcción, y está ordenado pues siguiendo un poco las pautas de una autopsia médico-forense que exige la apertura de 3 cavidades en el cuerpo, ¿no? La cavidad craneal, la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Entonces, la cavidad craneal, pues se pone todo lo que es la construcción en términos de referencia, todo lo que el machismo impone o acepta para que tomemos conciencia de esa realidad según sus criterios, según su visión, según su marco, ¿no? Y por lo tanto las sigamos reproduciendo. En la cavidad torácica recojo artículos centrados sobre lo que es ese ambiente tóxico que genera el Ujú. machismo y que se nota en los pulmones, unos pulmones totalmente con focos, digamos, de esos tóxicos acumulados como consecuencia del tiempo, pero que demuestran que están respirando, que están vivos y que siguen manteniendo esa toxicidad, esa situación tóxica en el ambiente. Pero también el corazón, que bombea todo lo que son los nutrientes del machismo. Y finalmente, en la cavidad abdominal es donde está ese posmachismo, que es la estrategia actual del machismo, ¿no? Que lo que hace es metabolizar la realidad. Lo que hace es lo que habitualmente hace la digestión, ¿no? Digiere la realidad, saca de ella lo que le interesa y echa fuera lo que le sobra, ¿no? Para que todo siga igual. Entonces, mientras que hemos sido capaces de generar pues elementos necróticos, críticos en la cavidad craneal y en la cavidad torácica, fundamentalmente en los pulmones, el abdomen, cuando tú abres al machismo, lo ves que está perfectamente, que no está afectado, sino que sigue siendo capaz de metabolizar la realidad para darle un sentido y un significado que le venga bien a sus intereses. Entonces tenemos que tomar conciencia de todo eso para poder desarrollar las medidas que vayan cambiando, lo que vayan transformando ese metabolismo. Y el principal tóxico para el machismo, si me permitís la expresión, es precisamente la igualdad, ¿no? Es algo que le genera una reacción Ujú. alérgica terrible y tenemos que darle muchas dosis de igualdad a ver si se produce un shock anafiláctico. Esto es, esto es. Esto es, ahora que estamos además. Bueno, gracias por esta definición tan clara y bueno, por supuesto que os recomiendo este libro esencial, compañeras y compañeros, para poder hacer esa autopsia, para poder vernos, que es algo extraordinario y que nosotros necesitamos tanto. Sí que te voy a pedir, ya llegando hacia el final, que es necesario, tú nos lo comunicaste un día, es necesario también, y qué aconsejarías tú también a la cultura como toma de posición, ¿sabes? Donde nosotros trabajamos fundamentalmente, que es el audiovisual, el teatro, cómo desde ahí, como también, como decía Shakespeare, el verdadero fin del arte dramático es poner un espejo al mundo. Cómo ayudar con ese espejo a darle este tóxico al machismo de la igualdad, ¿no? Sí,
Pues efectivamente, creo que la cultura, por lo que comentábamos Mm, anteriormente, es el espejo en el que nos sitúa sin disfraces. Es esa capacidad de desnudarnos ante la realidad y por lo tanto de vernos tal y como somos y por lo tanto también tal y como queremos ser. Porque cuando uno se ve desnudo, ve lo que quiere de alguna manera alcanzar, lo que quiere representar, a lo que quiere renunciar, lo que quiere cambiar, lo que quiere transformar, ¿no? Creo que la cultura tiene la capacidad de hacer ese doble o de incorporarnos esa doble referencia que es la toma de conciencia, que es mucho más que el conocimiento puntual, y luego con un significado, con una carga emocional. Eh, yo creo que estamos representando la realidad que no queremos ser. Es decir, la realidad ujú, que nos entretiene, pero que no nos compromete. Creo que hay una parte de películas o de obras de literatura en la cual nos sentimos confortables porque nos sentimos protagonistas, pero precisamente porque no nos cuestionan como protagonistas. Porque en el fondo podemos ser el soldado que libera a cualquier otra persona, podemos ser el galán que tiene tanto éxito con las mujeres, podemos ser el gracioso de la película, como siempre lo somos los hombres, que somos muy simpáticos y muy graciosos, pero ujú. en el fondo no estamos cuestionando nuestros límites ni nuestra zona de confort. Y cuando lo hacemos, ahora se pone tan de moda esto es la distopía y cosas así, donde cualquier cosa vale porque cualquier cosa es mentira, ¿no? Entonces, hacer ese salto desde una realidad cómoda a una irrealidad, como puede ser todo relacionado con la distopía, al final lo que nos hace es atraparnos en nuestros propios miedos, en nuestras propias inseguridades, en nuestro propio camuflaje, ¿no? Yo creo que necesitamos reflexionar y buscar a través de esa visión crítica, no solo hablando de género, hablando de feminismo, que es fundamental, sino que es que la realidad nos muestra muchos elementos para poder tomar conciencia de la misma y para poder lanzar un mensaje que estimule esa toma de conciencia crítica, ¿no? Entonces yo creo que pasa mucho por transmitir esa visión necesaria de las mujeres. Y no es un número, es esa necesidad de conocer, de compartir, de vivir lo que las mujeres estáis conociendo, compartiendo y viviendo, porque es que si no los hombres estaremos ciegos a toda esa realidad. Porque al igual que nos dicen hoy, para ser hombre, nuestra identidad, que ser hombre es no ser mujer, fundamentalmente, los niños no lloran, los niños no visten de rosa, los niños no juegan con muñecas, siempre es como una negación de lo femenino, revestirnos de criterio, de autoridad, de racionalidad, de no compartir emociones porque eso nos debilita como hombres, ¿no? Yo creo que es lo contrario, es decir, que hoy la masculinidad, hoy ser hombre es ser mujer. Es decir, incorporar como parte nuestra aquello que las mujeres habéis tenido como referente identitario a lo largo de la historia. No se es Ujú. menos hombre por mostrar y vivir y compartir nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades, porque las tenemos. Si es que las tenemos. Es que la gran falacia es pensar que los hombres no tenemos dudas, ni miedos, ni inseguridades, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que la cultura tiene que transmitir esa figura del hombre y también tiene que transmitir la figura de la mujer en el sentido de dejarnos ver lo que ya estáis viendo. Porque es que no lo sabemos. Y dejarnos ver, como tú dices, sin límites de tiempo, es decir, sin ponerle límites a la edad, sin ponerle, eh, que en el fondo sería la plasmación de la urna de cristal, porque no solamente es el techo, sino que es el techo en la pared derecha, la pared izquierda, la pared de atrás, la pared de adelante, y te encasilla y te van moviendo como si fueras un bonsai de un lado para otro. Te cuidan mucho, te echan todo lo que necesitas, pero eres un bonsai que se mueve según decide un hombre que te muevas en un lado para otro. Por lo tanto, yo creo que esa necesidad de darle continuidad, volvemos a la poesía, a los impulsos de cada instante, de cada momento, de cada acontecimiento, es lo que necesitamos y eso tenemos que hacerlo con las mujeres. Y tenéis que hacerlo las mujeres porque es que nosotros no sabemos lo que estáis viendo, lo que estáis sintiendo, lo que estáis soñando, ¿no? Y necesitamos para hacerlo nuestro, no solamente para conocerlo, no es mirar a través de un hueco, sino hacerlo nuestro también.
Perfecto, Miguel, muchas gracias. Creo que es lo mejor que podemos mandar a las decisiones de nuestra industria, ¿no? Y bueno, pues para acabar, porque yo estaría aquí eternamente escuchándote, como me imagino que todas las compañeras y compañeros, pero tú tienes que irte y tenemos un tiempo. Eh, para acabar este momento contigo, eh, necesitamos que tú nos mandes también un mensaje para estos días, que tu mensaje para este 25 de noviembre, para las compañeras y los compañeros de la Unión y todas las personas que leen, evidentemente, nuestra revista y que ven. Bueno, pues yo agradezco en primer lugar a ti, Berta, personalmente, a la revista, a la Unión, el que os hayáis acercado a mis palabras y creo que sí, que tenemos que tomar conciencia, hablando de lo que decíamos, de lo que significa el 25 de noviembre. El 25 de noviembre es un día para recordar a las víctimas y para recordar que son víctimas porque existe una violencia machista, una violencia ejercida por hombres al amparo de la normalidad. Es decir, este año, a día de hoy, han asesinado a 41 mujeres. El año pasado asesinaron a 52, 57 mujeres, no recuerdo exactamente, y ninguno de los asesinos de este año asesinó el año pasado. Ni los del año pasado han asesinado este año. Y el año que viene habrá 50 mujeres asesinadas y ninguno de los asesinos de este año va a asesinar. Tenemos que tomar conciencia de que somos una sociedad con una cultura machista, hay que recordarlo, capaz de generar 60 asesinos nuevos cada año, de media. 60 asesinos desde la normalidad, porque no forman parte de bandas de criminalidad organizada, no forman parte de grupos armados, son hombres normales que terminan asesinando a sus mujeres desde esa normalidad. Bueno, pues es un día para tomar conciencia y posicionarnos frente a esa realidad. Porque si no hacemos algo para acabar y cambiar esta realidad, estamos haciendo con nuestra pasividad, con nuestra distancia, para que siga sucediendo. No hay neutralidad. O se hace algo para acabar con la desigualdad y el machismo, o se está haciendo desde esa falsa neutralidad para que continúe tal y como está desarrollándose y expresando. Por lo tanto, creo que es un día para esa toma de conciencia y ser consciente que este mes, el 25, cae en noviembre, pero que todos los días son 25, porque, como decíamos antes, respecto a la continuidad de la intermitencia, el impulso no puede ceder. Puede acabar el latido hasta los 2 segundos siguientes, pero el impulso siempre tiene que ser continuo. Así que muchísimas gracias por hacer vuestro trabajo, por abrirnos la ilusión, la esperanza y la conciencia a todo lo que debe ser esa nueva situación, esa nueva realidad, que no puede ser de otra manera que con la igualdad. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel, y continuamos camino juntamente. Esta es tu casa, la Unión de Actores Muchísimas y gracias. Así actrices. será. Muchísimas Claro gracias. que sí. Sí, siempre se dice que la unión hace la fuerza, en este caso la unión de actores y actrices hace la igualdad. Así que para adelante. Bien, hasta luego.